Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Hoy 14 de mayo del año 2020, programa número 1380 y por las redes sociales ya nuestro programa el número 155. Espero que todos nuestros amigos y amigas estén disfrutando de una salud súper y que ya estemos superando esta pandemia que ojalá ya pase pronto. Bien, a continuación les presentaré una pregrabación en la voz de Rosita con el tema de lo más relevante de la primera resolución miscelánea y plataformas tecnológicas, así como un importante comunicado del SAT. Escuchen a continuación en la voz de Rosita los comentarios que les ofreceremos. Muy buenas noches tengan todos ustedes, queridos amigos, saludándoles con el gusto de siempre. ¿Qué les parece si comenzamos el programa del día de hoy retomando lo que ya comentábamos el jueves pasado? Si ustedes nos hicieron favor de escucharlo, ya en la parte final indicábamos que esa semana, el 4 de mayo de 2020, el SAT, a través de su portal, dio a conocer la primera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea, pero en su sexta versión anticipada. Es decir, hasta la semana pasada, hasta el jueves pasado, todavía tenía el estatus de versión anticipada en su sexta versión, pero todavía tenía ese estatus. ¿Cuál es el escenario el día de hoy? Pues resulta que esta semana, el martes, y siendo precisos, martes 12 de mayo de 2020, finalmente esta primera resolución de modificaciones se dio a conocer de manera oficial y definitiva. ¿A través de qué? De la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Ahora bien, si ustedes están interesados en obtener este documento completo, ¿cuáles serían las vías a través de las cuales podrían obtener el documento completo? La primera opción sería remitirse a la página del Diario Oficial de la Federación. Ahí viene un calendario en el cual ubican el día que desean consultar. Ustedes indicarán que desean consultar el 12 de mayo. Buscarán las publicaciones que ese día hizo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en esa opción se encuentra esta primera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea. Segunda opción, que desde mi punto de vista es la más inmediata y la más amigable, es ingresar al portal del SAT. Seguramente ustedes ya están familiarizados con esta página. Si ustedes se remiten a su página de portada, en la parte superior, un poquito direccionado hacia la derecha, o sea, del lado derecho, van a encontrar una opción que indica normatividad y que aparece con la figura de un librito. Ustedes ingresan a normatividad. Cuando ya están dentro de ese módulo, se despliegan todas las disposiciones por bloques e identificado cada bloque por años. A nosotros nos interesaría ir a normatividad 2020. Si siguen su recorrido hacia la parte inferior, van a encontrar dentro de normatividad 2020 una opción identificada como resolución miscelánea fiscal. Dentro de esa opción, ustedes encontrarán todas las publicaciones oficiales, es decir, todo lo que ya está publicado en el Diario Oficial de la Federación, y descargarían el archivo publicado el 12 de mayo de 2020. Se descarga en un archivo PDF y ya con el cual ustedes pueden iniciar su lectura. Es altamente recomendable guardarlo para después consultarlo tantas veces a ustedes les resulte necesario. Ahora bien, dentro de la misma normatividad, pero deslizándonos más hacia la parte inferior, en la última opción que está identificada como versiones anticipadas de la resolución miscelánea. Y ustedes me preguntarían, ¿cómo por qué me interesaría descargar una versión anticipada si ya existe la versión definitiva? Pues resulta que la autoridad, de manera muy agradecible, se ha dado a la tarea de identificar las reglas que se van incorporando o modificando a través de estos proyectos, de las versiones anticipadas, vaya. Entonces, si nosotros ubicáramos la del 4 de mayo de 2020, que fue la última versión anticipada, es decir, la sexta versión anticipada, descargamos ese archivo, nos encontraremos con un documento que identifica con una etiqueta muy llamativa del lado izquierdo a la regla que se está adicionando o modificando, es decir, va identificando con esta etiqueta electrónica todos aquellos cambios que va realizando en cada una de estas versiones anticipadas. Es por ello que si ustedes no quieren ver
todas las reglas por completo y quieren enfocarse en estas reglas que vamos a comentar en el programa del día de hoy, pudiera resultarles de interés porque de manera más ágil, de manera más inmediata, ustedes podrían identificar estas reglas dirigidas a quiénes, a regular, establecer los lineamientos que todavía quedaban pendientes de las plataformas tecnológicas. Y de aquí empezamos nuestro estudio. ¿Por qué es necesario retomar este tema de las plataformas tecnológicas? Porque si bien es cierto que desde el 9 de diciembre de 2019, a través del Diario Oficial de la Federación, se publicó el decreto de la Reforma Fiscal 2020, desde ese momento sabíamos que tanto la Ley del Impuesto al Valor Agregado como la Ley del Impuesto sobre la Renta habían sufrido una importante transformación. Estamos enfocándonos en este momento únicamente a lo relativo a plataformas tecnológicas. No estamos diciendo que son las dos únicas leyes que se hayan reformado. Se reformaron varias, pero por lo que corresponde a plataformas tecnológicas que vamos a comentar a continuación, es por ello que nos estamos enfocando a estas dos leyes. Bueno, si ustedes han venido dándole seguimiento a toda esta reforma fiscal 2020, seguramente quedó pendiente en su memoria este hecho de que aun cuando conocíamos que la ley del impuesto al valor agregado y la ley del impuesto sobre la renta se habían modificado, se habían incorporado textos nuevos, artículos nuevos, también teníamos en mente que por disposición transitoria, el artículo 4, nos indicaba que entrarían en vigor el 1 de junio de 2020. Es decir, estamos a pocos días de que este nuevo marco regulatorio entre en vigor, 1 de junio de 2020. Y es por ello que consideramos conveniente que una vez que ya está publicándose este conjunto de reglas, que es una cantidad muy interesante y que se viene a sumar a todas las ya existentes en la resolución miscelánea original, porque seguramente su objetivo es terminar de establecer todo ese marco regulatorio para este nuevo esquema que está a punto de comenzar a operar, insistimos, a partir del 1 de junio de 2020. Y existe todavía, yo creo que existía hasta hace poco, hasta antes de este 12 de mayo, quienes todavía tenían dudas si este esquema comenzaría a operar el 1 de junio, dado que estamos ante una situación de la cual ya todo el mundo tenemos conocimiento, que es la emergencia sanitaria, originada por este nuevo coronavirus, conocido como SARS-CoV-2. Pues resulta que el mismo 12 de mayo, la autoridad, el SAT, a través de su cuenta de Twitter, publicó el comunicado de prensa identificado con el número 015/2020, el cual se titula Inicio de vigencia de normatividad respecto de la retención de impuestos por residentes en el extranjero que presten servicios digitales sin establecimiento en México. Ese es el título del comunicado. Y comenzamos con la lectura de su primer párrafo. El Servicio de Administración Tributaria, SAT, atenderá las disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado referentes a la retención del impuesto generado con motivo de la prestación de servicios digitales por residentes en el extranjero sin establecimiento en México. Dichas disposiciones entrarán en vigor a partir del 1 de junio de 2020. ¿Qué es lo que nos viene a indicar este comunicado? Si alguien todavía tenía dudas de que si entrarían en vigor tal como estaba previsto de origen, es decir, el 1 de junio, el SAT, a través de este comunicado, disipa esas dudas e indica que efectivamente entrarán en vigor a partir del 1 de junio de 2020. Ahora bien, por la lectura que acabamos de hacer, creo que resulta medular comenzar a analizar, a establecer la diferencia entre lo que es un traslado y lo que es la retención. Ambas figuras previstas en la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Y de manera muy rápida vamos a remitirnos, vamos a recordar lo que nos dice el artículo 1 de la Ley del IVA, porque en términos generales nosotros sabemos que la Ley del IVA es un impuesto territorial. ¿Y por qué? Por el mismo texto de su artículo 1. Están obligadas al pago del impuesto al valor agregado establecido en esta ley las personas físicas y morales que en territorio nacional
realicen los actos o actividades siguientes. Es decir, un elemento esencial para que estén grabados por la ley del IVA es que estos actos o actividades se realicen en territorio nacional. Y estos actos o actividades están perfectamente establecidos en 5 capítulos. Es decir, cada acto o actividad está perfectamente identificada en un capítulo. Insistimos, 5 capítulos hasta 2019, porque en 2020 ya son 6 capítulos con la reforma de la cual venimos comentando. Pero eso lo abordaremos un poquito más adelante. Concentrándonos en este primer punto. Están obligadas al IVA las personas físicas o morales que en territorio nacional, este elemento por favor no lo perdamos de vista, porque va a ser medular cuando recordemos o cuando estemos ubicados en el artículo 16 de la ley del IVA para efecto de este análisis. Que en territorio nacional realicen los siguientes actos o actividades. Y ya como mencionamos, son actos o actividades bien definidas por la propia ley. ¿Esto qué quiere decir? Que yo siendo sujeto de IVA, y dado que dijimos que es un impuesto indirecto, no soy el que directamente estoy erogando, desembolsando este impuesto para enterárselo a la autoridad. Pongamos un ejemplo muy básico. Supongamos que yo soy una persona moral, que presto servicios a una persona física o a una persona moral, es indistinto. Finalmente es prestación de servicios en los términos de la ley del impuesto al valor agregado. Por estos servicios que yo le presto a esta persona, ya sea físico o moral, estoy obligada a trasladar y cobrar, es decir, quien lo va a pagar es la persona que me está contratando. Este IVA lo voy a cobrar, se lo voy a cobrar a esta persona que me está contratando. Lo cobro, lo traslado, lo guardo temporalmente, para que llegado el momento del vencimiento de plazo, yo se lo entregue a la autoridad. Simplemente soy un intermediario y creo que con este ejemplo pudiera quedar claro. Yo no lo estoy desembolsando, yo lo estoy trasladando a mi cliente, se lo estoy cobrando, lo estoy guardando temporalmente y tengo la obligación de enterárselo a la autoridad. Obviamente existe el mecanismo de acreditamiento del IVA, pero para no hacer más complejo este ejemplo, lo queremos hacer como muy transparente para que se puedan observar y se puedan distinguir las diferencias entre traslado y retención. Entonces, íntegramente, supongamos que yo no tengo nada que acreditar, íntegramente lo guardé temporalmente y a más tardar el 17 del mes siguiente tengo que estárselo enterando a la autoridad. Ahora bien, en ese orden de ideas, ¿qué es entonces la retención? Supongamos que ahora no soy persona moral, soy persona física y le estoy prestando servicios a una persona moral. Tendría exactamente que hacer lo mismo que en el ejemplo anterior. Trasladarle el IVA a la persona moral, cobrárselo, guardárselo temporalmente y enterarlo a la autoridad. Sin embargo, la propia ley, en el caso específico de que yo sea persona física la que esté prestando servicio a una persona moral, establece que resulta conveniente que esta persona moral no me lo entregue por completo a mi persona física, y establece la figura de retención. La persona moral que inicialmente tenía la obligación de entregarme este 16% de IVA, tiene la obligación de quedarse temporalmente con las 2/3 partes de este IVA, guardarlo y en su momento enterarlo a la autoridad con el carácter de IVA retenido. Esa es la retención. Eso que hizo la persona moral de quedarse temporalmente con las 2/3 partes, guardarlo para enterarlo a la autoridad llegado el vencimiento del plazo, a eso se le llama retención. Es decir, divide la obligación entre yo, que soy la persona contribuyente del IVA, y la persona moral que me está pagando mi honorario a mi persona física. Esa persona moral, entonces, recapitulando, me retiene las 2/3 partes del IVA, se las guarda porque es algo que no le pertenece, es algo que temporalmente retuvo y que está obligado a enterar a la autoridad vía retención, bien con el concepto de retención de IVA. Ahora yo, persona física, como yo nada más cobré 1/3 parte,
esa tercera parte igualmente la guardo temporalmente y una vez que se aproxime el vencimiento del plazo o llegue el vencimiento del plazo, mejor dicho, estoy obligada a entregarle esa cantidad a la autoridad. Es decir, este 16% del IVA va a llegar a la autoridad por dos vías. Vía retención, que hizo la persona moral, y por la vía propia del contribuyente, persona física. Entonces, ojalá que en este punto pudiera quedar perfectamente clara cuál es la diferencia entre un traslado y una retención. Insistimos, a ambas figuras contempladas perfectamente bien y diferenciadas en la ley del impuesto al valor agregado. Amigos y amigas, vamos a ir a un pequeño corte y les recuerdo que estamos escuchando diversos comentarios en voz de Rosita sobre lo más relevante de la primera resolución miscelánea y plataformas tecnológicas. Estamos de regreso para seguir escuchando los comentarios de Rosita sobre el tema de lo más relevante de la primera resolución miscelánea y plataformas tecnológicas. Queridos amigos, ojalá esté resultando claro hacia qué grupo de contribuyentes estamos dirigiendo nuestro análisis en este momento. El tema de las plataformas digitales es muy extenso y hay muchas personas involucradas en ellas, desde los propios dueños de las plataformas, los terceros intermediarios, las personas físicas que están utilizando estas plataformas digitales y que a través de ellas están ofreciendo sus bienes o prestando sus servicios, y hasta los mismos usuarios, los que están utilizando estas plataformas para obtener un servicio o algún bien que se esté ofreciendo a través de estas plataformas. Es por ello que la diversificación es amplia, pero no perdamos de vista en qué punto estamos en este momento. Nos estamos enfocando en los servicios digitales que ofrezcan los residentes en el extranjero que no tengan establecimiento en México. Afortunadamente, la reforma para este grupo de contribuyentes se ubica en la ley del impuesto al valor agregado. Y cualquiera que haya tenido un acercamiento con esta ley, quizá coincida conmigo que tiene una estructura muy, pero muy amigable, lo que puede facilitar su entendimiento de manera general a todo aquel que pudiera interesarse en su estudio. Y bien, como hace rato comentábamos, el artículo primero establece perfectamente bien los actos o actividades grabados por este impuesto, por el IVA. Y vamos a enlistarlas a continuación para que podamos a partir de ese punto analizar cuál es la reforma aplicable a este grupo de contribuyentes. Primer grupo de actos o actividades, enajenación de bienes. Segundo, prestación de servicios. Es aquí donde debemos de poner atención porque finalmente estamos hablando de la prestación de servicios digitales, de lo que hemos venido comentando. Tercer punto o tercer grupo, el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes. Y cuarto y último, la importación de bienes y servicios. Es decir, estas son las actos o actividades señalados en el artículo primero, que de realizarlas seríamos sujetos de este impuesto siempre y cuando cumplamos con las demás características que también ya hemos hablado. Ahora sí, ya llegamos al punto en donde vamos a analizar cuál fue la reforma 2020 que entrará en vigor el 1 de junio de 2020. Se incorporó en la ley del impuesto al valor agregado todo un capítulo completo y se le dio el nombre de 3 romano bis, de la prestación de servicios digitales por residentes en el extranjero sin establecimiento en México. A su vez, este capítulo se divide en 2 secciones. La primera, que es de disposiciones generales, y la segunda sección de los servicios digitales de intermediación entre terceros. Entre estas 2 secciones suman 12 artículos. Estos 12 artículos se identifican todos con el número 18, pero se distinguen uno del otro con una letra. Cada uno de ellos se le asignó la letra. Es decir, en la sección primera tenemos del artículo 18b al 18i y en la sección segunda tenemos del 18j al 18m. ¿Y por qué es importante recordar toda esta estructura, toda esta incorporación? Porque si vemos ya de manera particular
lo que está, toda esta regulación que se está incorporando en la ley del IVA, quizá con ello podamos tener una dimensión del por qué se está haciendo necesario de que se aclaren ciertos puntos, se hagan precisiones o se establezcan reglas especiales para el cumplimiento de cada uno de estos lineamientos que están incorporados en cada uno de estos artículos que acabamos de mencionar. Es por ello que lo estamos tomando de preámbulo, estamos analizándolo de manera general, porque llegado el momento vamos a remitirnos a la regla específica y ya cuando estemos en la regla específica ya tenemos el marco previo, el marco general y podemos entender a qué se está refiriendo dicha regla. Pero bien, recuerdan que hace algunos minutos comentamos que un elemento fundamental para determinar si el acto o actividad está grabada por la ley del IVA es la territorialidad, es decir, que esté realizado en territorio nacional. Pues es el momento de remitirnos directamente al artículo que nos va a aclarar si estos servicios digitales se consideran prestados en territorio nacional. El artículo 16, como tradicionalmente lo hemos conocido por años, nos indicaba que se considera que se presta el servicio en territorio nacional cuando el mismo se lleve a cabo total o parcialmente por un residente en el país. Hasta este punto, y tal como estaba la redacción hasta 2019, no encuadraría los servicios que están ofreciendo los residentes en el extranjero, porque categóricamente el texto de este artículo indica que sean prestados por un residente en el país. Es por ello que ustedes en este momento alcanzarán a entender por qué se hizo necesario incorporar la siguiente fracción que vamos a mencionar. En esta fracción que se está incorporando, nos indica un nuevo supuesto. Es decir, si realizamos estos actos o actividades que encuadren en esta fracción, estaríamos en este escenario de reforma fiscal 2020. Y para que se cumpla este supuesto se deben de reunir 3 elementos. El primero, que sean prestados por un residente en el extranjero sin establecimiento en México. Segundo elemento, que se trate de los servicios digitales a que se refiere el 18B. Y en unos segundos más nos vamos a remitir al 18B. Pero es altamente recomendable que nosotros conozcamos a detalle cuál es el listado, todo este listado contenido en el artículo 18B, porque en función de ello sabremos si son de los servicios digitales que se están grabando para 2020 bajo esta reforma 2020. Y tercer condición, para redondear el asunto, que el receptor del servicio se encuentre en territorio nacional. Cualquiera podría decir, no, pues es muy fácil identificable que se encuentre en territorio nacional, pues está bastante claro. Pero por si no le resultara claro a algunas personas y para resultar más precisos, en la ley del IVA también se incorporó dentro de esta lluvia de artículos que ya mencionamos el artículo 18C para evitar cualquier confusión. Para evitar cualquier duda, nos está indicando que se considera que el receptor de servicios se encuentra en territorio nacional cuando se dé cualquiera de los supuestos. Y son 4 supuestos. Vamos a comenzar a analizar cada uno de ellos. Primero, que el receptor haya manifestado al prestador de servicio un domicilio ubicado en territorio nacional. Pues queda clarísimo con su sola lectura. Fracción segunda, que el receptor del servicio realice el pago al prestador del servicio mediante un intermediario ubicado en territorio nacional. Este es el segundo supuesto. Tercer supuesto, que la dirección IP que utilicen los dispositivos electrónicos del receptor del servicio corresponda al rango de direcciones asignadas a México. Y quizá algunos dicen, ¿qué es la dirección IP? Todo el mundo la hemos escuchado nombrar. Y de manera y sin que nuestra intención sea resultar muy técnicos, recordemos que nuestros dispositivos, ya sea computadoras, laptops, nuestros teléfonos inteligentes, se conectan mediante sus respectivas direcciones IP. Y que, IP son las siglas en inglés que ya traducidas al español sería protocolo de Internet. Y se trata de un estándar que se emplea para el envío y para la recepción de información mediante una red.
Bueno, una vez aclarado esto, si esta dirección IP corresponde al rango de direcciones asignadas a México, se considera que el receptor está en México. Y último supuesto, cuarto, que el receptor haya manifestado al prestador de servicio un número de teléfono cuyo código del país corresponda a México. Es decir, no se deben de cumplir los 4 supuestos. Dice que se dé cualquiera de estos supuestos. Muy bien, entonces regresando al artículo 16, ya tenemos 2 elementos. 1, el servicio está prestado por un residente en el extranjero. 2, ya identificamos cuando la ley estipula que el receptor se encuentra en territorio nacional. Nos faltaría un tercer elemento, remitirnos al artículo 18b de la ley del IVA. Y el artículo 18b es el primer artículo dentro de este grupo de artículos nuevos dentro de la ley. Es el primer artículo tanto dentro de la sección 1 como de este nuevo capítulo 3 romano bis. Recordemos, el 3 romano bis, dijimos que es el capítulo nuevo y que se le llama de la prestación de servicios digitales por residentes en el extranjero sin establecimiento en México. Este 18b, y como ya lo hemos venido mencionando, afortunadamente la ley del IVA es muy clara en señalar cuáles son los actos o actividades que están gravados por dicho impuesto. Y esta no es la excepción, porque el artículo 18b de manera literal nos indica que se consideran únicamente los servicios digitales que a continuación se mencionan cuando estos se proporcionen mediante aplicaciones o contenidos en formato digital a través de Internet u otra red, siempre y cuando por estos servicios se cobre una contraprestación. Es decir, si son gratuitos, aun cuando sean dentro del listado que vamos a mencionar, esos no están grabados. Estarían grabados siempre y cuando exista una contraprestación, es decir, que el usuario esté pagando por este servicio. Y aun cuando son únicamente 4 fracciones, por favor, pongan mucho cuidado en el alcance que tiene cada uno de ellos, porque quizá, y ya conociendo hoy en día cuántos de ustedes o de nosotros podemos estar utilizándolos, creo que podríamos dimensionar el alcance que va a tener esta reforma a partir del 1 de junio. Significaría que si ustedes están recibiendo uno de estos servicios digitales de un residente en el extranjero, a partir del 1 de junio, este residente en el extranjero les estaría trasladando y cobrando el impuesto correspondiente. Es decir, no se sorprendan si en sus recibos que ustedes reciban por los servicios correspondientes a partir del 1 de junio en adelante estén incrementados por el IVA. Y es justamente el motivo por el cual estamos haciendo repaso de estas disposiciones, para que ustedes no se encuentren con esa sorpresa a partir del 1 de junio. Y ahora sí, vamos a comenzar con analizar cada una de estas fracciones. La primera y más larga y con más alcance. Pongan cuidado, por favor. La descarga o acceso a imágenes, películas, texto, información, video, audio, música, juegos, incluyendo los de azar, contenidos multimedia, ambientes multijugador, la obtención de tonos de móviles, la visualización de noticias en línea, información sobre el tráfico, pronósticos meteorológicos y estadísticas. Afortunadamente, también distingue de que no estarán grabados la descarga o acceso a libros, periódicos y revistas electrónicas. Afortunadamente. Fracción segunda. Los de intermediación entre terceros que sean oferentes de bienes o servicios y los demandantes de los mismos. Aquí están los terceros intermediarios. Fracción tercera. Los clubes en línea y páginas de cita. Si ustedes utilizan uno de estos servicios, también van a estar grabados por el IVA. Y 4 y último, la enseñanza a distancia o de test o ejercicios. Pero recordemos, la condición es que ustedes estén pagando una contraprestación. Existen muchos módulos de enseñanza que no necesariamente nos están cobrando el servicio, son gratuitos. Entonces, si no estamos pagando nada, así va a continuar. Está enfocado esta reforma únicamente para aquellos casos en los que sí esté existiendo el cobro de una contraprestación. Ahora bien,
Tenemos ya redondeado todo este asunto. El artículo 16, como bien les comentaba, de la ley del IVA, está incorporando este fragmento, este párrafo, en el cual ya analizamos los 3 elementos que de reunirlos serían de los nuevos actos o actividades gravados por la ley del IVA. Entonces, recapitulando y resumiendo, que sean servicios prestados por residentes en el extranjero sin establecimiento en México, que sea de los servicios digitales que acabamos de mencionar y que el receptor se encuentre en México. Entonces, si alguien se quedó con alguna inquietud o quiere retomar estos artículos, les recuerdo cuáles son las disposiciones. 16 de IVA, 18B y 18C. Este conjunto de 3 artículos es el que nos darían el panorama completo para estas nuevas disposiciones que están próximas a entrar en vigor. Ahora bien, con toda la razón del mundo, aquellas personas que van a pagar el IVA por estos servicios a partir del 1 de junio se están preguntando, bueno, ¿podría yo acreditar este IVA? El residente en el extranjero me tendría que proporcionar un comprobante fiscal. Entonces las respuestas en ese orden serían, sí podría ser sujeto de acreditamiento, pero recordemos que la propia ley tiene establecidas una serie de requisitos para que el IVA pagado pueda ser acreditable. El simple hecho de que lo estemos pagando no es requisito suficiente o no es condición suficiente para que podamos acreditarlo. La propia ley en cada capítulo correspondiente y en sus artículos que regulan las reglas de acreditamiento y los requisitos para que sea acreditable siguen siendo los mismos y debemos de respetarlos. Insisto, el solo hecho de estarlo pagando no significa que sea acreditable. Que sí puede ser susceptible de acreditamiento, sí, pero recordemos que para que sea susceptible de acreditamiento, uno de los requisitos básicos es que contemos con comprobante fiscal. Y entonces, estos residentes en el extranjero ¿estarían obligados a entregarme un comprobante fiscal? Si partimos de ese hecho, recordemos que por ser residentes en el extranjero sin establecimiento en México, no les resultarían aplicable toda la regulación establecida en el Código Fiscal de la Federación y en Resolución Miscelánea respecto a la emisión de comprobantes fiscales en la versión que conocemos hoy en día, lo que conocemos como CFDI en su versión, en sus archivos XML y con todos los requisitos y la estructura técnica que seguramente ustedes ya al día de hoy dominan perfectamente bien. No les resultaría aplicable. En consecuencia, ¿qué tipo de comprobante entonces tendrían que estar dando estos residentes en el extranjero? Para ello, tendríamos que remitirnos a la regla 12.1.4 y es aquí donde comienza la necesidad de remitirnos para ciertos puntos contenidos en la ley del IVA que la regla de resolución miscelánea me precise cómo se van a cumplir ciertas obligaciones. En este caso ya comenzamos con resolución miscelánea 12.1.4, la cual establece que estos residentes en el extranjero sin establecimiento en México sí están obligados a emitirme y enviarme vía electrónica los comprobantes en formato PDF, pero siempre y cuando el receptor del servicio lo solicite. Es decir, si no lo solicita, el residente en el extranjero puede no emitirlo. Entonces, para no perderlo de vista, requieren su comprobante, hay que solicitarlo. Ahora bien, si dijimos que no está sujeto a la regulación y a la emisión de un CFDI como lo conocemos hoy en día, entonces, ¿qué es lo que me estarían entregando? Esta misma regla aclara que la persona, el residente en el extranjero, debe de expedirlo de conformidad con su legislación nacional. Es decir, en donde le resulte aplicable, en donde se encuentre ubicado, tiene que respetar su legislación, emitirlos conforme a ella y mínimamente señalar cuánto fue la contraprestación e indicar el IVA que fue cobrado y trasladado en forma expresa y por separado. Afortunadamente, también hace necesario o hace obligatorio que estos residentes en el extranjero incorporen datos básicos y están contenidos de un listado que va desde el inciso A al inciso H. ¿Y cuáles son estos requisitos? Vamos a comenzar a enlistarlos. Primero, denominación o razón social del emisor. Segundo, ciudad y país en el que se expide. Tercero,
Clave de registro tributario de quien lo expide. 4. Precio o valor de la contraprestación por el servicio, sin incluir el IVA. 5. El IVA del servicio. 6. Concepto o descripción del servicio. 7. Fecha de expedición y periodo que ampare la contraprestación. Y último, la clave en el RFC del receptor. Entonces, sí están obligados a emitir estos comprobantes. No indica qué sanción podrían tener estos residentes en el extranjero si no lo expiden, pero mínimamente ya está la intención, a través de resolución miscelánea, de que sí tendrían que estar emitiendo los comprobantes bajo estas características mínimas. Ahora que ya tenemos el panorama completo de a qué grupo de contribuyentes va dirigida esta reforma a la ley del IVA, que entra en vigor a partir del 1 de junio, creo que podemos retomar la lectura del comunicado de prensa 015/2020, el cual comentamos al inicio del programa y que recordamos tiene fecha 12 de mayo de 2020. Vamos a leer íntegramente el segundo y el tercer párrafo para después continuar con nuestros comentarios, con nuestro análisis. Segundo párrafo de este comunicado. Estas adecuaciones a la ley del IVA que determinó el Congreso de la Unión en la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2019 buscan establecer la obligatoriedad de las plataformas digitales de retener y enterar el IVA causado por la importación de servicios digitales aprovechados en México. Y hasta aquí el segundo párrafo. Intercalamos nuestro comentario. Hasta este momento, ustedes ya tienen clara la diferencia entre lo que es un traslado y lo que es una retención. Con base en esa información, ustedes ya están en la posibilidad de tener sus propios comentarios sobre el contenido de este documento y hacernos llegar todo aquello que consideren conveniente, sus dudas, su participación, que como siempre la recibimos con muchísimo gusto a través de Twitter. Les recordamos nuestra cuenta de Twitter, @consejerofiscal. Ahora bien, continuamos con la lectura. Tercer párrafo. Este impuesto ya se causaba y por lo tanto su obligación de pago ya existía en la ley del IVA, en el artículo 24, fracción quinta de la ley del IVA. Es importante mencionar que la posibilidad de que los servicios digitales aumenten de precio no está relacionada con un nuevo tributo. Y hasta aquí el tercer párrafo de este comunicado. Para analizar si es cierto de que esto ya estaba contenido en el artículo 24, pues remitámonos directamente al artículo 24, ubicándolo dentro de la estructura de la ley del IVA. Este artículo 24 se encuentra dentro del capítulo 5 de la importación de bienes y servicios, y en específico esta fracción dice lo siguiente: se considera importación el aprovechamiento en territorio nacional de los servicios a que se refiere el artículo 14 cuando se preste por no residentes en México. Y vamos por partes. ¿Qué contiene el artículo 14 que acabamos de citar? El artículo 14 es el artículo que siempre nos ha indicado lo que para efecto de la ley del IVA se considera de prestación de servicios. Esto no es novedoso, simplemente ahí nos está remitiendo y efectivamente es una operación, es un acto que encuadra en el 14. También encuadra, también se cumple el supuesto cuando se presten por no residentes en el país. Es decir, efectivamente, el comunicado hace referencia a este artículo que, insistimos, está dentro del capítulo de la importación de bienes y servicios. Pero la gran diferencia, la reforma que acabamos de analizar, está incluida en un nuevo capítulo que se llama de la prestación de servicios digitales, con todo el nombre completo que ya hemos comentado en varias ocasiones. Entonces, sí es cierto, sí, ya estaba contenido en el artículo 24, pero la realidad es que la velocidad con la que la tecnología ha puesto al alcance de nuestras manos toda la gama de servicios digitales ha tenido un ritmo tan vertiginoso que ha superado con mucho a lo que en su momento se contempló en este artículo 24. Las operaciones con esas características en ese entonces eran aisladas, pero hoy en día prácticamente ya son de uso general. En consecuencia, desde mi punto de vista, la autoridad de manera muy inteligente está incorporando este capítulo
para que cuando quien reciba este servicio, que en los términos del 24 es importación de servicio, y no esté enterando el impuesto, pues lo haga a través de los prestadores de estos servicios digitales. Y es por ello que se incorporó todo este capítulo con toda esta regulación y que está dando pie al nacimiento de todas estas reglas en resolución miscelánea. Y por ello, nos vamos a remitir a otra regla de resolución miscelánea, que es la 12.1.6. Resulta ser que estos residentes en el extranjero, dentro de sus obligaciones, está la de inscribirse en el RFC, dentro de los 30 días naturales, a que presten el primer servicio de sus servicios digitales a un residente en territorio nacional. Derivado de esto, el SAT se obliga a dar a conocer en su página de internet y en el Diario Oficial de la Federación todo el listado de los residentes en el extranjero que ya se hayan registrado en el mismo. Pero, contemplando que la realidad puede ser que un residente en el extranjero simplemente no esté interesado en cumplir con esta obligación, porque insistimos, será un acto de voluntad de ellos, porque se encuentran en otro país, porque se encuentran sujetos a su propia regulación, también está contemplando qué es lo que pasaría. Si ellos no van a ser quienes cobren el IVA a quienes estén recibiendo los servicios digitales, ¿cómo va a obtener el importe de ese IVA la autoridad? Pues esta regla 12.1.6 nos indica que todos aquellos residentes en el extranjero que presten este tipo de servicios digitales que ya hemos comentado, cuando no se inscriban en el RFC, ¿quién sería el responsable de enterar el IVA? Pues el receptor de los servicios digitales. Y sí, escucharon bien, cuando no se inscriban en el RFC estos residentes en el extranjero, el receptor del servicio en territorio nacional, es decir, cualquiera de nosotros que esté en ese supuesto, va a ubicarse en el supuesto de importación de servicios. Es por eso que quedaron vivas ambas disposiciones, la del 24, que lo sigue considerando como importación de servicios, y todo este nuevo capítulo 3 bis que hemos venido comentando. En consecuencia, si cualquiera de nosotros, y que es el verdadero alcance de esta reforma, porque cualquiera de nosotros residentes en México que recibamos este tipo de servicios de un extranjero, pero que este extranjero no haya tenido la voluntad de inscribirse en el RFC, quien recibe el servicio es quien va a tener que enterarle el equivalente del IVA a la autoridad dentro de los 15 días siguientes a aquel en que paguemos la contraprestación. Es decir, la autoridad va a tener todas las facultades para poder exigir el pago a cualquier receptor que no esté pagando su IVA a través de este residente del extranjero. Ojalá que con esta parte final con la que estamos concluyendo el tema de los residentes en el extranjero que presten servicios digitales, podamos entender la dimensión de la reforma, el verdadero alcance, todas las implicaciones que debemos de considerar, que no debemos de perder de vista, porque insistimos, está próximo a entrar en vigor a partir del 1 de junio de 2020. Pero manteniendo una mentalidad positiva, supongamos que estos residentes en el extranjero sí se inscribieron en el Registro Federal de Contribuyentes. Ahora bien, ¿cómo tendrían que enterar a la autoridad este IVA que le cobraron a sus clientes? Para ello nos remitimos a la regla 12.1.8 de la resolución miscelánea que estamos comentando, en donde indica que deben de declararlo, que deben de efectuar el pago del IVA a través de lo que se le llama declaración de pago de IVA por la prestación de servicios digitales. ¿Y cuándo deben de realizar este pago? A más tardar el 17 del mes inmediato siguiente al que corresponde el pago. Y si recuerdan, el jueves pasado adelantábamos que para este tipo de contribuyentes se les está dando a conocer una guía. En este caso, existirá lo que se le llama guía de llenado de la declaración. Es decir, estos contribuyentes tendrán una orientación. Recordemos que son residentes en el extranjero. Por tal motivo, se les está dando a conocer esta guía de llenado de la declaración. Ahora bien, si hacemos un recuento,
Si hacemos una recapitulación, seguramente ustedes se habrán dado cuenta que son muchas disposiciones las que rodean a este tema. En la resolución miscelánea original ya estaba incorporado, ya estaba incluido lo que se le llamó título 12. Y este título 12 se dividió en 3 capítulos. Es decir, es tan importante el tema que imagínense, tiene 3 capítulos dirigidos a este tema. El capítulo 12.1, por si algunos quieren remitirse directamente a él, se llama de los residentes en el extranjero que proporcionen servicios digitales a receptores ubicados en territorio nacional. Ya en este momento queda perfectamente claro qué significa cada una de estas palabras. Y originalmente contenía de la regla 12.1.1 a la regla 12.1.7. Con esta primera resolución de modificaciones se están agregando 2 reglas más, la 12.1.8 y la 12.1.9. Recordarán, la 12.1.8 es la que recién acabamos de comentar. El capítulo 12.2 se llama de los servicios digitales de intermediación entre terceros. Estos tenían originalmente de la regla 12.2.1 a la regla 12.2.5. En esta primera resolución se están incorporando 6 reglas más, es decir, llega a la 12.2.11. Y por último, el capítulo 12.3, de las personas físicas que enajenen bienes, presten servicios o concedan el uso o goce temporal de bienes mediante el uso de plataformas tecnológicas, que es otro grupo de contribuyentes, al cual, si nos da tiempo, vamos a enfocarnos un poco. Inicialmente, de origen, en la resolución miscelánea original, abarcaba de la regla 12.3.1 a la regla 12.3.10. Con esta primera resolución se están incorporando 7 reglas más y ahora llega hasta la 12.3.17. Ahora bien, damos por concluido este grupo de contribuyentes residentes en el extranjero que presten servicios digitales a receptores ubicados en territorio nacional. Y como preámbulo, o nuevamente como preámbulo para el siguiente programa, vamos a saltar a otro grupo de contribuyentes relacionados con estas plataformas tecnológicas y que se refiere justamente a las personas físicas que enajenen bienes, presten servicios o concedan el uso o goce temporal de bienes mediante el uso de plataformas tecnológicas. El jueves pasado seguramente recordarán que comentamos que esto surgió a raíz de la modificación a la ley del impuesto sobre la renta, en la cual se incorporó un capítulo, mejor dicho, una sección, la sección tercera, identificada como sección tercera de los ingresos por la enajenación de bienes, la prestación de servicios a través de Internet mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares. Y se incluyó dentro del capítulo 2 de los ingresos, actividades empresariales y profesionales de las personas físicas, que como ya sabemos tributan en el título 4, personas físicas. Y aquí estas tres reglas se incorporaron para dar origen a una regulación especial para este tipo de contribuyentes que reciban ingresos derivados de estas plataformas tecnológicas. También comentamos que muchos de ellos van a tener que hacer un estudio específico de en qué condiciones se encuentran el día de hoy para hacer una migración hacia esta nueva sección tercera. E insisto, lo estamos dejando como preámbulo, como punto de partida para los siguientes programas, porque también tiene un alcance muy importante que no debemos de perder de vista. Pero ¿qué es lo que les podemos anticipar en este momento derivado de la publicación ya oficial de esta primera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea? Resulta ser que en el segundo transitorio deja clara la siguiente situación: que el cuestionario para actualizar las actividades económicas a través del portal del SAT puede no estar actualizado. En consecuencia, marca la pauta de cómo se tiene que hacer tanto la inscripción, la modificación de actividades económicas o manifestar la opción de considerar la retención, y aquí sí lleva la palabra retención. En el grupo pasado creo que ya quedó claro que es un traslado. En este grupo de contribuyentes sí hay retención, pero estos contribuyentes, ¿cómo pueden manifestar la opción de que su retención se considere como definitiva?
Y entonces, también en esta primera resolución de modificaciones, se está dando a conocer el anexo 6, que es el catálogo de actividades económicas, en la cual estos contribuyentes deben de ubicarse en alguno de ellos de acuerdo a la naturaleza del servicio que estén ofreciendo, que ya dijimos, puede ser desde el transporte terrestre, servicio de entrega de alimentos, prestar servicios de hospedaje, y dependiendo del servicio que estén proporcionando, es la clave que les corresponderá. Pero recuerden que hoy en día para la asignación de claves nosotros debemos de llenar un cuestionario para actualizar las actividades económicas. Pero entonces, dejando claro, para que quede redondeado el asunto, la autoridad establece a través del segundo transitorio cuál será el procedimiento que deberán de cumplir estos contribuyentes en tanto no se encuentra actualizado el cuestionario de actividades económicas. Lo que nos está diciendo de manera indirecta es que puede no estar hoy en día actualizado este cuestionario y en consecuencia no asignárseles la actividad económica correspondiente de acuerdo a la naturaleza del servicio que estén prestando. Y es por ello que dejamos este punto de partida para retomarlo el próximo jueves. Pues bien, amigos y amigas, ya por hoy hemos terminado de presentarles en voz de Rosita diversos comentarios de lo más relevante de la primera resolución miscelánea y plataformas tecnológicas. Y aprovecho darles las buenas noches, deseándoles que sigan gozando de una super salud en estos tiempos difíciles. Buenas noches y gracias a todos.